Bienvenidos a este espacio, donde la fe se renueva, la esperanza vuelve a nacer, y el amor de Dios se hace presente. Aquí compartimos la palabra viva y eterna del Señor, reflexiones que sanan el alma, restauran el espíritu y llenan el corazón de paz. Cada mensaje está pensado para edificar tu vida, fortalecer tu fe y recordarte que Dios nunca llega tarde. Abre tu corazón y prepárate para recibir lo que el Señor tiene para tu vida hoy. Con ustedes, el pastor Byron Ávila. Hoy le pido en el nombre de Jesús, amados hermanos, que confíe plenamente, amados hermanos, en la armadura de Dios que Dios le ha dejado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, confíe plenamente en ella. Confianza en la armadura de Dios es muy importante tenerla en estos tiempos. Y hoy quiero hablarte de ella, amados hermanos. Vamos a irnos a Efesios capítulo 6, verso 10 en el nombre de Jesús. Dice su Santa Escritura, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en su palabra el Señor nos dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga bien, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga bien lo que dice la Escritura: orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dijo el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador, oiga bien, en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amado amigo, amado hermano, revestirnos de esta armadura es que nos da una confianza plenamente en Cristo Jesús. Revestirnos del Señor, amados hermanos, por medio de esta armadura, amados hermanos, es confiar plenamente en Dios. Usted tiene que confiar plenamente en Dios. Tiene que confiar plenamente en Dios, porque la vida cristiana no es un terreno neutral, amado amigo, amado hermano, sino un campo de batalla espiritual. El apóstol Pablo, al concluir su carta a los Efesios, dirige la atención del creyente, amados hermanos, a una verdad fundamental. La victoria, amados hermanos, oiga bien, la victoria espiritual no depende de las fuerzas humanas, sino del poder de Dios que provee de lo alto Dios sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada familia, sobre cada corazón, sobre cada, amados hermanos, sobre cada vida que se encuentra adorando a Dios en esta tierra. La confianza en la armadura de Dios no es opcional, es absolutamente necesaria para permanecer firmes frente a las acechanzas del enemigo. Este pasaje, amados hermanos, nos llama, amados hermanos, nos llama a algo claro: abandonar toda autosuficiencia y a depender completamente del recurso divino. Tenemos que, amados hermanos, sujetarnos. Tenemos, amados hermanos, que ceñirnos esta armadura en el Señor. Ceñirte la armadura, ajustártela bien, amado amigo, amado hermano, para que puedas luchar cada día, puedas enfrentar cada día, cada problema, cada tormenta, cada situación,
amados hermanos, cada dardo del enemigo que se levanta contra tu vida, que te roba la paz, sujétate, cíñete los lomos, cíñete la armadura del Señor. Porque la fortaleza del creyente proviene exclusivamente del poder de Dios. Amado hermano, Pablo comienza con una exhortación clara y urgente. Amados hermanos, Pablo lo habla claramente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí es donde dependen nuestros ánimos. Ahí es donde dependen amados hermanos, nuestros sentimientos, del poder de su fuerza. Ejerce fuerza el cielo sobre tu corazón, sobre tu alma, sobre tu vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, revístete del Señor, revístete de la armadura del Señor. Amados hermanos, aquí se establece el fundamento, amados hermanos, de toda batalla espiritual. El creyente no es llamado, amados hermanos, a fortalecerse en sí mismo, ni en su experiencia, ni conocimiento, amados hermanos, o disciplina personal, sino en el Señor y en el poder de su fuerza, afirma el apóstol Pablo. Amados hermanos, esto implica un acto consciente, amados hermanos, de renuncia a la confianza en la misma carne, en las mismas intenciones de tu corazón, sino, amados hermanos, a ver, amados hermanos, algo claro que tenemos, amados hermanos, que nuestra autosuficiencia espiritual es una de las mayores debilidades del cristiano. En veces queremos, con nuestra autosuficiencia espiritual, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios méritos, queremos luchar esta batalla. Amados hermanos, la misma palabra. ¿Cómo podemos resistir al enemigo con recursos humanos? No podemos resistir al enemigo con recursos humanos. Sin embargo, amados hermanos, la escritura es bien clara. Amados hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso lo afirma Efesios 6:12. Lo cual, amados hermanos, exige una fortaleza, amados hermanos, sobrenatural, que solo en Cristo la podemos encontrar. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta dependencia, amados hermanos, del poder de Dios no es pasiva. Significa reconocer nuestra insuficiencia y permitir que Dios nos fortalezca, como lo dice su palabra por medio del profeta Zacarías. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El creyente, amados hermanos, que confía en el poder de Dios, vive consciente de que sin Cristo nada puede hacer. Porque lo dice claramente Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Eso lo afirma la escritura, lo afirma el mismo Cristo de la gloria. Solo cuando dejamos de apoyarnos en nuestras fuerzas humanas, Dios puede manifestar su poder en nosotros. Esta es la base, amado amigo, amado hermano, de toda victoria espiritual verdadera del creyente cada día. Para enfrentar cada día tienes que tener la fortaleza del Señor, tienes que revestirte del Señor, tienes que permanecer, porque fuera de Él nada podéis hacer, fuera de Cristo nada podemos hacer. Amado amigo, amado hermano, la armadura de Dios debe ser apropiada y usada con obediencia y fe. Después, amados hermanos, que señala la fuente de la fortaleza, el apóstol Pablo, amados hermanos, nos manda a actuar algo claro. Vestidos de toda la armadura de Dios, dice en Efesios 6:11. Vístase de fe, vístase de oración, vístase de leer su palabra, vístase de meditar en su palabra cada día, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dijo el apóstol en Efesios capítulo 6, verso 11. La armadura es, amados hermanos, provista por Dios, no por los hombres.
pero debe ser apropiada por el creyente. Pablo no dice que Dios nos vestirá automáticamente, sino que somos responsables de vestirnos. Cada pieza de la armadura tiene una función específica y necesaria para vuestra vida espiritual. Amados hermanos, ninguna es decorativa ni opcional. El enemigo es astuto, estratégico y persistente, pero lo que necesitamos todos es la armadura de Dios, no solo parte de ella. Todos los días tú necesitas de la fe. Todos los días necesitas, amados hermanos, de la palabra del Señor. Todos los días necesitas del Espíritu Santo. Todos los días necesitas de Dios, de su misericordia. Todos los días necesitas del Señor. Amado amigo, amado hermano, a que te levantes en fe. Levántate creyendo en la palabra que está escrita en esa Biblia. Levántate a creer en lo que Dios dijo. Aleluya. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz. Amados hermanos, ¿qué indica esto? Acción. Es una acción, amados hermanos, ya realizada. Estas nos pertenecen, amados hermanos, nos pertenecen, porque tenemos unión con Cristo. En Él hemos sido justificados, afirmados en la verdad y establecidos en el evangelio. Sin embargo, amados hermanos, Dios obra grandemente, mostrando que esta acción que debemos tomar continuamente, tomar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Esto revela, amados hermanos, que la vida cristiana requiere una fe activa y vigilante cada día. Dios obra. Dios obra en cada corazón, en cada vida. Dios obra en cada corazón, en cada vida. El Espíritu Santo, amados hermanos, se manifiesta poderosamente en cada corazón, en cada vida, en cada alma. Sobre todo tomad el escudo, dice la misma palabra, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dice en el verso 16. Amados hermanos, es necesario el creyente que no usa la armadura, aunque le pertenezca, amados hermanos, se expone innecesariamente al ataque del enemigo. Tiene que usar la armadura de Dios, su fe, la lectura, la oración, la búsqueda continua del Señor, amados hermanos, cada día. Porque la confianza de la armadura de Dios, amados hermanos, implica creer que sus recursos son suficientes, amados hermanos, y utilizarlos diariamente, amados hermanos, mediante la fe, la oración y la obediencia. Así permanecemos firmes, amados hermanos. Así permanecemos firmes. No avanzamos, amados hermanos. Si no tenemos esto, no avanzamos en la persecución que el enemigo nos tiene cada día. ¿Y cómo vamos a resistir si no tenemos y no nos revestimos con el poder de Dios? Tenemos que revestirnos con el poder de Dios para resistir todas las acechanzas del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la sangre de Cristo, amados hermanos, que fue vertida en la cruz del Calvario. Padre eterno de gloria, en el nombre de Jesús. Señor, dale confianza a tu pueblo, Padre eterno de gloria, de esa armadura, Señor, bendita que tú dejaste, mi Dios eterno de gloria. La confianza en la armadura de Dios es una expresión, amados hermanos, de humildad espiritual. Reconocemos que no podemos vencer por nosotros mismos ni por nuestras propias fuerzas. Pero también afirmamos, amados hermanos, que en Cristo Jesús tenemos todo lo necesario para resistir y permanecer firmes cada día. Cuando dependemos de su poder y usamos su armadura, el enemigo no puede derrotarnos. La victoria no está en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad de Dios que nos equipa para la batalla.
Porque dice 1 Corintios capítulo 10 verso 13, dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Fiel es Dios, fiel es Dios, fiel es Dios, fiel es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, fiel es Cristo. Una de las piezas de la armadura, el cinturón de la verdad. Amados hermanos, el cinturón de la verdad se muestra claramente en la palabra: estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amados hermanos, ese cinturón de la verdad es muy importante manejarlo en vuestros corazones y tenerlo en vuestras vidas. Aquí el apóstol, amados hermanos, describe de la armadura de Dios una pieza fundamental, amados hermanos, el cinturón de la verdad. No es casualidad que comience aquí, amados hermanos, porque sin esta pieza ninguna otra puede funcionar correctamente. En la guerra espiritual, amados hermanos, el enemigo ataca principalmente, amados hermanos, mediante la mentira, el engaño y la distorsión de la verdad. Por eso Dios nos llama a vivir firmemente ceñidos con su verdad. Una verdad absoluta, revelada, amados hermanos, y centrada en la persona que es Cristo Jesús. Cada día. ¿Por qué es necesario? Amados hermanos, el cinturón de la verdad sostiene toda la vida espiritual del creyente. Estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad. Recalca claramente el apóstol. Amados hermanos, es muy importante el cinturón en un soldado, como se miraba en los soldados de Roma. El cinturón tenía una función vital: sujetaba las vestiduras para permitir libertad de movimiento y sostenía las armaduras. Sin él, amados hermanos, el soldado quedaba torpe, expuesto e eficaz, amados hermanos, a la batalla. Pérdida iba a tener. De la misma manera, amados hermanos, el cinturón de la verdad es el soporte que mantiene firme toda la armadura espiritual del creyente. Pablo, amados hermanos, no se refiere aquí, amados hermanos, simplemente a la sinceridad personal, sino al sistema verdadero de Dios en el creyente, centrado plenamente en Cristo Jesús. La verdad, amados hermanos, que nos ciñe no es una idea humana ni una filosofía cambiante, sino la verdad revelada por Dios en su Hijo y confirmada en la Escritura. Jesús por eso lo declara claramente, amados hermanos, en la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice Juan capítulo 14, verso 6. Esto significa, amados hermanos, que fuera de Cristo no existe un sistema, amados hermanos, confiable para la vida espiritual. Todas las demás propuestas, filosofías humanas, religiones hechas por hombres o pensamientos que minimizan la suficiencia de Cristo son, en última instancia, amados hermanos, falsas y engañosas enseñanzas. El enemigo utiliza, amados hermanos, la mentira como su principal arma, amados hermanos. El enemigo usa esa mentira como su principal arma. La mentira el enemigo la usa, amados hermanos. Jesús dijo: Satanás. ¿Qué dijo Jesús de Satanás? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, porque él es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8 verso 44 nos recuerda el Señor. Por eso, cuando el creyente no está ceñido con la verdad de Dios, queda vulnerable a las mentiras demoníacas que buscan, amados hermanos, sembrar duda, confusión y desconfianza en Cristo. Estas mentiras, amados hermanos, pueden presentarse de forma atractiva, intelectual o incluso
religiosamente. Pero todos tienen el mismo objetivo: hacernos creer que Cristo no es suficiente o que estamos equivocados respecto a Él. Ceñid con la verdad. Implica, amados hermanos, afirmar nuestra mente, nuestro corazón y la vida en la revelación bíblica de Cristo Jesús y nuestras vidas en esa revelación santa de la Escritura. Porque rechazando conscientemente todo pensamiento, amados hermanos, que contradiga lo que Dios ha dicho, el apóstol Pablo lo explica y exhorta claramente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutiles, según las tradiciones de los hombres, y no según Cristo. Así dice Colosenses capítulo 2, verso 8. Cuando la verdad de Dios, amados hermanos, gobierna nuestra vida, toda la armadura queda correctamente ajustada. La justicia, la fe, la salvación y la palabra solo puede ser usada eficazmente si está sostenida por la verdad. Reconocer y usar, amados hermanos, este cinturón es reconocer que la verdad de Dios es suficiente, absoluta y digna de toda nuestra confianza. No necesitamos añadir nada a Cristo ni buscar seguridad en otros sistemas. No, en Él tenemos la verdad, amados hermanos, que nos afirma, nos sostiene y nos prepara para la batalla espiritual diaria. Confíe en esa armadura de Dios. Confíe en la armadura de Dios. Confíe. Amado amigo, amado hermano, confíe. Porque el Señor nos recuerda. En Juan 17:17 nos dice algo poderoso y algo bello: santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso es bello y hermoso. Amados hermanos, y Pablo se refiere también a la coraza de justicia. ¿Por qué es importante esta coraza de justicia? En Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Él se refiere a la coraza de justicia. ¿Por qué? Después, amados hermanos, de que Pablo los exhortó a ceñir con el cinturón de la verdad, el apóstol Pablo, amados hermanos, presenta la segunda pieza, amados hermanos, esencial de la armadura de Dios, la coraza de justicia. Esta pieza, amados hermanos, no es secundaria ni simbólica, es vital para la supervivencia del soldado en la batalla, en la guerra espiritual. El enemigo, amados hermanos, no solo engaña con mentiras, sino que también, amados hermanos, ataca con acusaciones. Por eso Dios ha provisto una justicia perfecta que protege el corazón del creyente contra los ataques del enemigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Amado hermano, Cristo Jesús, amados hermanos, obra fielmente. La justicia de Cristo, amados hermanos, protege el corazón del creyente contra las acusaciones del enemigo. Y vestidos de toda la coraza de justicia, dice el Señor en su palabra por medio del apóstol Pablo. La coraza del soldado, amados hermanos, tiene que tener, amados hermanos, algo claro: proteger el tórax, los órganos vitales, especialmente el corazón. Sin esta protección, amados hermanos, cualquier golpe podría ser mortal, espiritualmente hablándolo. Amados hermanos, el corazón del creyente es constantemente atacado por Satanás, quien, amados hermanos, es llamado en la Escritura el acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis 12, verso 10. Sin esta estrategia, amados hermanos, no siempre, amados hermanos, consiste en tentarnos al pecado, sino en recordar nuestros fracasos, culpas y debilidades para debilitarnos espiritualmente. Amados hermanos, la coraza de justicia no se refiere principalmente, amados hermanos, a nuestra justicia práctica o a nuestras buenas obras. Aunque el creyente está llamado a vivir en santidad, nuestra vida, amados hermanos, nuestra vida tiene que vivir justo, amados hermanos, en el camino del Señor. Nuestro vivir justo es imperfecto
y vulnerable al ataque. Si nuestra protección dependiera, amados hermanos, de nuestra conducta diaria, estaríamos constantemente expuestos. La escritura es bien clara, amados hermanos. ¿Y qué nos habla? Que el Antiguo Testamento, amados hermanos, habla de algo claro. Apunta claramente, amados hermanos, que tenemos que estar, esa justicia tiene que estar otorgada por Dios como un don por medio de la justificación. Por eso el profeta Isaías la presenta: vestidos con justicia como coraza. En Isaías 59, verso 17 dice: y sé vestido de justicia como de coraza. Y se vistió de justicia como de coraza. Este lenguaje, amados hermanos, profético anticipa la obra redentora de Cristo, quien no solo vivió una vida perfecta, justa, amados hermanos, sino que, amados hermanos, imputó su justicia a todos los que creen en él. El apóstol Pablo, amados hermanos, lo afirma con claridad: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso lo recuerda 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Cuando Satanás acusa al creyente señalando por pecados pasados o presentes, nuestra defensa no es negar nuestra imperfección, sino aferrarnos a la justicia perfecta de Cristo. Por eso Apocalipsis declara que los creyentes vencen al acusador por medio de la sangre del Cordero. Eso te lo explica Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Esa sangre es la base de nuestra justificación y nuestra protección, amados hermanos, divina. La justicia que nos cubre no depende de nuestros desempeños, sino de la obra consumada en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esta verdad, amados hermanos, guarda nuestros corazones de la culpa, amados hermanos, paralizante del enemigo, y de la acusación paralizante del enemigo, del desaliento espiritual que meten los demonios, y de la condenación, amados hermanos, que el enemigo quiere condenarnos. Pero Cristo Jesús ya pagó esa condena por nosotros. Él nos justifica por medio de la sangre del Cordero que fue vertida en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo lo afirma claramente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8, verso 1. Te lo recuerda en el nombre de Jesús. La coraza de justicia es indispensable en la batalla espiritual. No es nuestra justicia imperfecta la que nos protege, sino la justicia perfecta de Cristo, recibida por la fe. Cuando vivimos conscientes de esta verdad, el enemigo no puede herir nuestros corazones con acusaciones, ni robarnos la seguridad de nuestra salvación, vestidos con la armadura de Jesucristo. Amado amigo, amado hermano, vístase con la armadura de Jesucristo, porque va a permanecer firme, confiados y protegidos en medio del combate que el enemigo le hace a diario. Vuélvase a Dios, vuélvase a la cruz de Cristo, afirme su vida. Deje que la justicia por medio de la cruz, deje que la justicia por la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario lo cubra cada día. Y el Señor habla por medio del apóstol, el escudo de la fe. Es necesario en estos tiempos, sobre todos, tomad el escudo de la fe, dice el apóstol Pablo en Efesios 6, 16. Él lo dice claramente. Amados hermanos, el apóstol, después de presentar estas tres piezas, nos afirma la verdad de la justicia y de la paz. El apóstol Pablo, amados hermanos, introduce una pieza decisiva para la defensa activa del creyente: el escudo de la fe. No pierdas tu fe, no pierdas tu escudo sobre la situación que estés pasando. Ten fe que eso va a pasar. Ten fe que Dios estará contigo. Ten fe en el nombre de Jesús. Levanta, aumenta tu fe en Cristo Jesús, aleluya. En la guerra espiritual, amados hermanos, el enemigo no solo busca desestabilizar tu fe, desanimar tu fe, sino herirnos mediante ataques directos.
repentinos y ardientes dardos del enemigo, pero los ardientes dardos del enemigo solo son apagados con una fe genuina en Cristo Jesús. Para ello, amados hermanos, Dios ha provisto el escudo capaz de apagar todo ataque del maligno sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu salud, sobre tus hijos, sobre tu, amados hermanos, sobre tu familia entera, en el nombre de Jesús. Aleluya. Cubre las familias, Padre, del mundo entero, Padre, en el nombre de Jesús. Esas familias de fe, esos hombres de fe, mi Dios eterno de gloria. La fe en Dios, amados hermanos, es la defensa total contra el ataque incendiario del enemigo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar los dardos del fuego del maligno. El escudo, amados hermanos, a que Pablo se refiere, no era pequeño ni simbólico. Era un escudo grande, del tamaño, amados hermanos, de una puerta, de la puerta de tu casa. Imagínate que tú estás detrás de la puerta de tu casa. Es ese escudo. Así levanta el escudo de tu fe cada día que tú enfrentas, cada día, que cubría completamente al soldado, lo que el apóstol se refería espiritualmente. Esto nos enseña, amados hermanos, que la fe protege al creyente de manera integral y protege tu familia. Esta fe, amados hermanos, no es un sentimiento vago, ni un optimismo humano, sino una confianza firme, consciente y perseverante en el carácter de Dios y en la verdad de su palabra. Amados hermanos, los dardos de fuego del enemigo representan pensamientos de duda, acusaciones y mentiras diseñadas para incendiar el corazón del creyente con temor. Amado amigo, amado hermano, eso es lo que hace el enemigo. Amados hermanos, con temor en el corazón del creyente, desconfianza y desesperación o desesperanza, Satanás busca hacernos dudar de la bondad de Dios cada día que nos levantamos. El enemigo hace eso, pero tú revístete con el escudo de la fe. Cada día revístete con esa armadura. Confía en la armadura de Dios, revistiéndote en fe, revistiéndote en fe. Dios lo va a hacer. Confía en Él, confía en sus promesas, confía en sus palabras. Amados hermanos, su fidelidad de sus ciudadanos, de su ciudadanía, usted tiene que estar claro. Desde el principio ha inundado, amados hermanos, que Dios es severo, distante o injusto. Satanás siempre pone eso en la mente. Sin embargo, el escudo de la fe, amados hermanos, apaga esos ataques del enemigo al recordarnos que Dios es bueno y está en nuestro lado. Es más grande el que está al lado de nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Amados hermanos, nunca, dice la misma palabra, la palabra lo afirma claramente en Hebreos 13:5. Dice claramente: nunca te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Esta promesa es para el escudo que levantamos por la fe cada día. Cuando confirmamos y cuando confiamos en Dios, creemos que Él es suficiente, que su palabra es digna de confianza y que ve nuestras situaciones en las que nos encontramos en medio del, amados hermanos, de las brasas abrasadoras de la batalla, de los dardos del enemigo. No estamos solos ni olvidados. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra. Amados hermanos, aceptar las mentiras del enemigo equivale a bajar el escudo. Cuando comenzamos a pensar que Dios nos ha abandonado, que es demasiado severo o que no le importamos, estamos escogiendo la propaganda del adversario, las mentiras del enemigo. En ese momento, amados hermanos, quedamos expuestos a heridas profundas, amargura, temor, incredulidad y desesperación. Por eso Pablo dice claramente: tomad
Tomad el escudo. Tome el escudo de su fe. Tome, confíe en Cristo Jesús, confíe en Él. Aleluya. Una acción, amados hermanos, continua. La fe debe ser ejercitada diariamente. La fe debe ser ejercitada diariamente. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Eso nos recuerda Primera de Juan capítulo 5, verso 4. Aleluya. El apóstol, amados hermanos, nos habla de algo importante: el yelmo de la salvación. Qué importante ese yelmo de la salvación, amados hermanos. Y tomad, dice en el verso 17, el yelmo de la salvación. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. En toda batalla, la protección de la cabeza es crucial. Un golpe, amados hermanos, en esa zona puede ser fatal, aun cuando el resto del cuerpo esté protegido. Por eso, el apóstol incluye el yelmo de la salvación como una pieza esencial, amados hermanos, en la armadura de Dios. En la guerra espiritual, el enemigo apunta a la mente del creyente buscando sembrar temor, duda, desesperanza, desconfianza, ansiedad. Frente a esos ataques, amados hermanos, Dios nos ha provisto, amados hermanos, una seguridad firme, la certeza de nuestra salvación y de nuestra victoria final. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Porque la esperanza, amados hermanos, segura de la salvación, amados hermanos, protege la mente del creyente en la batalla espiritual. Por eso tenemos que estar seguros de nuestra salvación. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, amados hermanos, de la salvación, amados hermanos, está íntimamente ligado a lo que Pablo llama en otro pasaje, amados hermanos, la esperanza de la salvación. Como yelmo, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8, te lo recuerda. Esta esperanza, amados hermanos, no es un deseo incierto, sino una confianza firme y segura en el resultado firme de la obra de Dios a nuestro favor. En Tesalonicenses, Pablo se refiere a la seguridad de ser librados del día de la ira de Dios, señalando, amados hermanos, la protección futura que tenemos en Cristo Jesús. En Efesios, el énfasis recae, amados hermanos, en la confianza presente de ser, amados hermanos, de que seremos librados en el día de la batalla espiritual. Aleluya. Sean libres en el nombre de Jesús. Sean libres por el poder de la sangre de Cristo. Sean libres en el nombre de Jesús. Esta seguridad es vital porque Satanás ataca la mente con pensamientos de error, pensamientos de derrota, pensamientos de fatalismo. Amados hermanos, hay mucha gente con pensamientos fatalistas, con temores, amados hermanos, que no provienen de Dios. Quieren hacernos creer que estamos perdidos, que el enemigo es más fuerte o que el resultado, amados hermanos, es incierto. Pero el yelmo de la salvación nos recuerda que ya pertenecemos al bando victorioso de Cristo Jesús. La victoria no está en duda, porque Cristo ya venció la duda. Cristo ya venció toda duda. Por gracias a Dios, por gracias a Dios que Dios envió a su Hijo. Porque dice, pero gracias a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 15, verso 57. Nuestra confianza no está en nuestras fuerzas, sino en el capitán de nuestra salvación. Él no solo dirige la batalla, sino que ya ha destruido el poder del enemigo. Lo destruyó en la cruz del Calvario. Consumado es. Quitó toda autoridad, quitó todo dominio. El autor de Hebreos declara algo poderoso, amados hermanos, en Hebreos 2, verso 14. Para que por medio de la muerte destruyó, oiga bien, al que tenía el imperio de la muerte, amados hermanos. Esto es al diablo. Le quitó toda autoridad y todo dominio. Cristo participó de nuestra, amados hermanos, humanidad. Sufrió y murió
pero resucitó en victoria, asegurando la libertad de aquellos que estaban sujetos al temor de la muerte. Por eso, el llamado del creyente no es vivir en ansiedad o temores, sino en confianza y obedecer plenamente en Cristo Jesús. Nuestro deber es seguir firmemente, es seguir fielmente al capitán de nuestra salvación, sabiendo que Él jamás pierde una batalla. Cuando el yelmo de la salvación está bien puesto en nuestra mente, está bien puesto en nuestra sien, la mente permanece firme, clara y confiada, aún en medio del conflicto espiritual más intenso que te encuentres, o en la guerra espiritual más intensa que te encuentres. El yelmo te da la sostenibilidad, te da la seguridad de estar plenamente confiado en el capitán de capitanes. El yelmo de la salvación protege la mente del creyente con la esperanza segura de la victoria final en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Cristo Jesús obra fielmente. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él permanece fiel. La espada del Espíritu. La espada del Espíritu es muy importante. Sosténgala. Porque Efesios nos recuerda. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amados hermanos, esta pieza para la defensiva que nos muestra de la armadura, el apóstol Pablo, amados hermanos, presenta el arma ofensiva del creyente, la espada del Espíritu. En la guerra espiritual, amados hermanos, no basta con resistir los ataques del enemigo, también debemos contraatacar. Dios no nos ha dejado desarmados frente a las mentiras y el engaño, sino que ha puesto en nuestras manos un arma viva, poderosa y eficaz. Su palabra, amados hermanos, su palabra, poderosa, eficaz y aplicada por el Espíritu Santo. Es aplicada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, amados hermanos, aplicada por el Espíritu, es el arma ofensiva para derrotar las mentiras del enemigo. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, dice Efesios 6:17. La espada mencionada por Pablo no se refiere a la palabra, amados hermanos, de Dios en un sentido general, no, sino especialmente a los dichos de la Escritura o al rema de Dios o a las promesas de Dios, a lo que Dios ha dicho de ti y de mí en la eternidad, lo que el cielo ha declarado sobre tu vida. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu y aplicada de manera precisa a cada situación. Esto nos enseña, amados hermanos, que no basta con poseer una Biblia. Es necesario conocerla, creerla y usarla correctamente en el momento oportuno. El mejor ejemplo, amados hermanos, de este uso lo encontramos en el propio Señor Jesucristo. Cuando fue tentado por el diablo en el desierto, Jesús no discutió ni razonó con el enemigo. Respondió con declaración específica y firme de la Escritura. Escrito está que, oiga bien, y respondiendo dice Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada palabra fue amados hermanos, una estocada directa contra la mentira del diablo, de Satanás, amados hermanos. De la misma manera el creyente está llamado a usar la afirmación bíblica que confronta, amados hermanos, y desmantela las afirmaciones engañosas de los demonios. Aunque el enemigo a veces diga verdades parciales, estas siempre, amados hermanos, estas siempre están envueltas en un sistema mentiroso cuyo propósito es desviar al creyente, amados hermanos, de la confianza plena en Dios,
Por eso la espada del Espíritu no puede ser usada por alguien que desconoce la palabra o que vive en desobediencia en ella. La eficacia del arma, amados hermanos, está directamente relacionada con nuestra comunión con Dios y nuestra sumisión a su verdad claramente. Por eso dice la palabra en Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La ignorancia de la palabra ha provocado la caída de muchos creyentes, amados hermanos, sin un conocimiento sólido de la Escritura. El cristiano, amados hermanos, que queda indefenso frente al engaño. Por el contrario, amados hermanos, el estudio sistemático y la memorización de la Biblia nos capacita, amados hermanos, a responder con precisión en los momentos de ataque. Por eso el salmista dijo algo claro. En el Salmo 119, verso 11: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, mi Dios. Qué precioso es el Señor. Qué precioso es el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Él es santo y digno de adoración y de alabanza. Llénanos de tu presencia, mi Dios. Llénanos de tu presencia, mi Dios. Restáuranos, Padre eterno de gloria. Restáuranos, Espíritu Santo. Porque dice tu palabra: someteos a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Así dice la Santa Escritura en Santiago capítulo 4, verso 7. Dios me les bendiga. Dios derrame muchas bendiciones este día sobre sus vidas. Que el Señor te revista de esa armadura y confía en ella. Confía en ella. Tienes que confiar en la armadura del Señor cada día, en el nombre de Jesús. Confía plenamente en la armadura